Muy buenas tardes, ingenieros, ingenieras y público en general que nos acompañan a esta hora de la tarde en este nuevo curso denominado Actualización Tecnológica categoría 8.2 y Power over Internet. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, el ingeniero Francisco Ramos Flores. Contamos con la presencia de nuestro vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Atilio Flores, con Diana Sánchez en representación del señor Fernando Lozado, gerente de negocios Región Sur, Arequipa Nexus Technology, y nuestro ponente que el día de hoy nos va a dar una gran explicación acerca de este tema tan novedoso, el ingeniero Nelson Farfán. Para dar inicio correspondiente, le cedo las palabras al ingeniero Atilio Flores para las palabras de bienvenida correspondientes. Ingeniero Atilio, el micrófono es suyo. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un honor dirigirme a ustedes esta tarde y anoche en el marco del curso virtual Actualización Tecnológica en categoría 8 y Power sobre Ethernet 802.3 BT, el cual está siendo organizado por nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, filial Tacna, con el apoyo de la empresa Nexus Technology. Esperemos que todas las personas presentes disfruten de este curso y se cumpla el objetivo, como se dice, actualización tecnológica. Sin mayor preámbulo, pues vamos a dar pase a los expositores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Atilio Flores. Entonces, damos pase inmediatamente a Diana Sánchez, quien va a darnos una breve presentación del ponente que el día de hoy nos acompaña. Diana, te deseo el micrófono para que puedas hacer la descripción correspondiente. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diana Sánchez. Yo soy la gerente de producto de la marca Simon en Nexus Technology. Nexus Technology es un distribuidor mayorista de soluciones para comunicaciones, seguridad y data center. Cuenta con más de 24 años en el mercado. Tenemos 3 sedes en Perú y una sede en Bolivia. Dentro de las marcas que representamos están la marca Cisco, Simon, Honeywell, Hikvision, entre muchas más, y contamos con un amplio portafolio de productos. A continuación, le doy el pase a Nelson Farfán, gerente técnico regional en The Simon Company Latinoamérica, con 30 años de experiencia en telecomunicaciones y miembro de los comités BICSI, TIA e ISO SC25, que crean las normas para edificios inteligentes, centros de datos e infraestructura de comunicaciones. Bueno, yo creo que es la oportunidad, realmente espero que me estén ya escuchando bien, la oportunidad que tenemos de compartir una hora aquí de conocimiento, pues es interesante porque cada vez en tecnología estamos viendo cambios muy, muy rápidos. Cada tiempo que pasamos, de hecho la semana pasada estábamos en reunión, primer vez que se hace reunión virtual de la Asociación de la TIA, que es la Asociación de Industria de Telecomunicaciones Americana. Se hace una reunión cada año plenaria y la hicimos la semana pasada, que usualmente es allá en Estados Unidos. La TIA trabaja básicamente para las normas de Estados Unidos y de Canadá. De resto, las normas que utilizamos en la ISO a nivel mundial, que son las que se aplican en todo el mundo, las seguimos. De hecho, como inscripción de Perú está Indecopy, inscrita como miembro de la ISO, por la cual tenemos derecho lo mismo que TIA, que es una asociación correspondiente a la ANSI de Estados Unidos, es miembro de ISO. O sea, ISO, siendo la superior asociación de normas, están afiliados países, más o menos 160 países del mundo, en donde todos disfrutamos de las normas ISO, las cuales son un poco más exigentes que la TI, que las CNLEC, o sea, las europeas, las normas europeas que son las EN o CNLEC, las japonesas que son las GIS o las CSA que son canadienses,
Entonces, la ISO rige todas estas para seguir. Básicamente se ha propuesto que, como ahora todo el mundo está firmando tratados de libre comercio, debe haber una libertad a que las marcas que produzcan en cualquier país puedan ofrecer su tecnología en los otros miembros de la ISO. Es así como yo pertenezco también al comité de la ISO desde un tiempo que estaba trabajando antes en IBM, y ahí me asocié a la ISO para las normas que se veían en el laboratorio de Francia, y después en Simon, que es una empresa americana, es miembro de TIA desde luego, pero para vender a nivel del mundo, cada empresa de cualquier país tiene que cumplir con ISO. Entonces, tenemos otra asociación que yo soy vicepresidente para Latinoamérica, del BICSI, que es donde nos reunimos las personas que trabajan a nivel mundial en infraestructura de telecomunicaciones. Ahí se emiten las normas de cómo hacer o cómo la manera más práctica de implementar lo que dicen las normas técnicas de los mínimos a instalar. BICSI dice cómo se instala. También tenemos otra asociación que es la ICREA, de expertos de data center, se llama International Computer Room Experts Association, en donde pasamos a español las normas que se publican en estas tres entidades y las mandamos como una norma latinoamericana aplicada según los comportamientos del mercado en nuestros países. Entonces, para esto yo creo que hoy el tema es bastante interesante porque no todos lo conocen, no todos lo están aplicando todavía, y es algo que ya se va a venir, tanto la categoría 8.8 y 8.2 como la de Power over Ethernet, la tecnología nueva de aumento del Power over Ethernet, así como ustedes pueden recordar el lenguaje C, que salió como un propio lenguaje de software clasificado como el lenguaje C. Después de ahí salió el C++, después el ++. Asimismo salió el Power over Ethernet, le hicieron Power over Ethernet Plus, después el ++, y ahora ya le cambiaron esos nombres porque ya no ponerle otro plus más, sino que decidieron cambiarle a tipos, y esos tipos van a ser 4 tipos que me dan hasta 100 vatios de potencia posible en un cable de alimentación por cableado estructurado. Eso va a cambiar mucho el mundo, porque va a cambiar toda la infraestructura que yo estaba acostumbrado a utilizar. La iluminación, ya los grandes proyectos que se están haciendo, se hace bajo cableado estructurado, o sea, los cables de datos que me llevan la potencia hasta 100 vatios a cada luminaria. Como las luminarias LED hoy en día son de 25, 30, 60 vatios máximo, entonces yo puedo colocar con Power over Ethernet toda la iluminación que quiera y a la vez meterla con IP, y con el IP llegar a mi computadora, a mi teléfono y manejarla desde ahí. Parte del Internet de las cosas. O sea que vamos a ver varias novedades que en realidad nos están sirviendo en este momento para, a ver si puedo mover esto para allá, pero que vean bien todo el título. Actualmente nosotros tenemos los data centers hoy en día, y por esta situación de salud actual que tenemos, han variado muchísimo. Fíjense que los comercios normales están creciendo hasta 200%, la mayor parte de gente que está entrando a Internet a hacer sus trámites. La parte de enseñanza virtual, esto es lo que estamos haciendo ahora, ha crecido al doble. Cada crecimiento de estos implica también crecimiento en cantidad de memoria utilizada en los data centers, en movimiento desde un servidor hasta un disco, y de ahí llegar a empatarse con el Internet para que le llegue la señal a cada persona, crece muchísimo. Y esta última oportunidad que se ha dado ahora ha mostrado que, por ejemplo, lo que yo guardaba en un disco o en una SAN, es un arreglo de discos en un data center, cada año se estaba duplicando. Hoy en día se está triplicando. Entonces necesitamos más velocidad para poder manejar a muchos usuarios que están entrando al data center. El data center que está alojando, por ejemplo, este programa del Zoom, tiene millones de usuarios en un momento, y esos millones de usuarios que cada uno exige por lo menos trabajar con 10 megas, 40 megas, va a llegar aquí representándose
normalmente hasta 400 gigas en este momento. Entonces ha cambiado tanto la tecnología que nos hace llegar a que nuestras conexiones normales a los servidores, que son estos de abajo, ya no sean normalmente de 1 giga ni de 10 gigas, sino que vaya a subir a 25, 40 y 100 gigas. Entonces, ¿qué pasa con los usuarios que estábamos trabajando a 1 giga? Todo usuario va a tener un chipcito que va a ser más barato ponerle un chip de 10 gigas a un portátil o a cualquier laptop o a cualquier desktop. Es más barato que hacerlo con 1 giga como se estaba haciendo antes. Entonces, esto de los servidores de 1 o 10 gigas ya se necesita utilización a máximo velocidad que está rigiendo básicamente en ellos 25 o 40 gigas. Y de ahí para arriba se va multiplicando más la señal. Entonces, ahora, por ejemplo, con tantos servidores que han crecido, tenemos tecnologías que lo llaman top of rack, o sea, un rack de gabinetes, un rack que normalmente tiene una medida de 45 unidades, le podemos conectar ahí hasta 40, 30 servidores, dependiendo del el número de puertos del switch. Usualmente van de a 12, múltiplos de 12. Entonces podemos conectar esos servidores que nos están dando una gran velocidad de alimentación de datos. Por lo tanto, como el modelo que se tenía, por ejemplo, aquí dice, algunas veces utilizan fibra directa conectada, por ejemplo, del servidor a los switches. No se debe hacer así. Siempre todas las conexiones dentro de un data center deben ser hechas por medio de un canal de comunicación. O sea, el canal comprende un cable de base, de enlace, más 2 cordones de parcheo, que es lo patchcore, o jumper, como le dicen para el caso de la fibra. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte ya de conexión de alta velocidad, vamos a un esquema nuevo que va a ser el siguiente. Este esquema es el que teníamos usualmente. Un core principal que nos alimentaba switches de agregación a los cuales teníamos los switches de acceso y ahí se conectaban los servidores. Entonces, esto que se llamaba la topología normal de 3 niveles, tenía que, si yo quiero comunicarme desde aquí de este servidor a este vecino, tenía que ir de sur hasta el norte, volver a bajar por aquí y llegar al vecino. Eso implicaba una cantidad de tiempo de proceso. Ese tiempo de proceso tiene que modificarse muchísimo a ir hacia 25 y 40 gigas. Entonces, también la modificación de este tiempo se convirtió en modificación de la topología. Entonces, se volvió ahora una topología más utilizada que se llama la spine and leaf. O sea, está relativo a un árbol, el tronco con sus hojas, o sea, la espina dorsal y las hojas, no más. Y de ahí se hizo esta nueva forma de conexión que está diciendo, yo voy a interconectar todos los switches, a interconectarlos directamente con los switches principales, pero en 2 niveles nomás. Antes tenía 3 niveles, ahora voy a tener solamente 2 y cada uno busca su camino de acceso a los otros para que el tráfico de datos no sea sur-norte, norte-sur, sino que sea west to east e east to west. Así logramos más velocidad y no bloqueo. Entonces, cuando tenemos esta parte, ya vamos a hablar de velocidades usualmente manejadas en este punto de 100 gigas. ¿Sí? Y al manejar aquí 100 gigas, necesariamente, si conectamos los servidores con fibra óptica, el costo es altísimo debido a que cuando estamos subiendo esta cantidad de enlaces, yo cada enlace de estos que tenían en cobre lo podía tener hasta 10 gigas solamente. Entonces, si la conexión se pretende de 25 y 40 gigas, lo debería pasar a fibra y cada adaptador de fibra puede estar por el orden de los $400 o $300. Entonces, cuando pongo uno en una punta y uno en la otra, porque recuerden, la fibra y el cobre transmiten de la misma manera, pero cuando yo voy con fibra, tengo que pasar los electrones a fotones y de fotones otra vez a electrones para llevarlos al otro lado. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar
haciendo una transferencia de señales que son costosas. Pasar de electrón a fotón es costoso y por lo tanto llevar a 25, 40 gigas en fibra implicaba por lo menos $1.500 por cada enlace. Por eso se inventó una nueva categoría que me pudiera llevar más de 10 gigas de un servidor hacia un conector. Aquí yo miré en internet cualquier elemento y miré un adaptador de 40 gigas en fibra. Mire lo que cuesta, casi $500. 500 euros, que son más de $500. Y eso, pues cuando yo tengo una parte y otra parte de conexión, pues entonces nos llevo al propósito de sacar la categoría 8 para que tuviéramos un costo alrededor de $100 por cada tarjeta y de ahí ya sale mucho más barato hacer 100 conexiones en un data center o 500 conexiones en un data center que implicaba miles de dólares por cada una de ellas. Por esa razón, ya se crea otra categoría. Fíjense que en cableado estructurado teníamos varias categorías. O no nombramos ni la 5, ni la 4, ni la 3, que fueron las primeras del año 90, sino que vamos al año 2000 de una vez. En el año 2000 salió la categoría 6. Recuerden que una categoría esta normalmente tenía un ciclo de vida de 15 años y lo alargaron más, como 20 años alrededor de los cableados blindados, apantallados. Aquí dice Shielded System. Ahora ya todos los cableados que se dan en desarrollo son blindados. Ya no existe más cableados sin blindaje. Aquí el categoría 6 era sin blindaje, después salió el 6 aumentado, que me dio la capacidad de 10 gigas, pero se dieron cuenta que la afección del espacio que nosotros tenemos nos da mucho ruido electromagnético y muchos errores que se causan en el 6 aumentado y por tanto se hizo un sistema del 6 aumentado, pero con un blindaje encima del cable para evitar las molestias de los ruidos electromagnéticos o ruidos de radiofrecuencia. Entonces ya con esto se arregló el problema, pero después dijeron, necesitamos en realidad, en vez de ser un categoría 6, uno que sea realmente de mayor categoría y que nos dé más futuro. Entonces, a eso sacaron, porque el categoría 6 se hizo en realidad para 1 giga. Lo aumentaron a la fuerza para tratar de trabajar 10 gigas por ahí, pero con un consumo de energía y con posibilidades de reintentos considerados en la norma. La norma dice, si yo transfiero por 6 aumentado, en 10 gigas podría tener errores, reintentos, consumo de energía para corrección de errores. Un cable que no tiene esas características malas, que es retransmisiones, errores posibles, correcciones, es el 7 aumentado. Y por eso ya después utilizaron el 7 aumentado para transmitir 10 gigas sin consumo de energía adicional y con mayor confiabilidad. Pero luego de esto, eso pasó en el 2010, salió más o menos en el 2011 a instalarse la categoría 7 aumentado, y después de eso ya hablaron de tener 40 gigas para bajar los costos de la fibra y se planteó hacer la categoría 8 solamente. ¿Qué era la 8? Un derivado de estas 6 AFUTP. Lo mismo estilo blindado, puesto de esta manera que a 40 metros máximo se estaba probando para trabajar a 25 gigas, pero después dijeron necesitamos que también cubra 40 gigas y además de eso que sea más confiable. Entonces se trabajó a 2000 megas y a 30 metros solamente. Ahí quedó definida la categoría 8.1, que es un derivado de la 6A, y quedó definida la 8.2, que es un derivado de la 7 aumentado. Esto salió publicado en la norma de la ISO en el 2018. Se terminó en el 2017 de hacer la norma y se aprobó en el 2018 y ya están en el público y ya se están instalando y ya están saliendo aplicaciones para poder trabajar con la categoría 8 a 40 gigas en 30 metros. Esto fue lo que salió cuando se hicieron los planteamientos primeros en el comité de la ISO. Esto fue, yo lo saqué de una presentación que se hizo allá y esa presentación nos hablaba de que lo máximo canal que se podía tener a 30 metros, considerando 2 metros en cada uno de los patch core y por lo tanto 26 metros de distancia en el enlace permanente. Eso quiere decir que con estos 26 metros
o 24 metros, si tengo patchcore de 3 metros, yo podría llegar de una punta de los gabinetes al último lado en una serie de 20 gabinetes para un data center. Recuerden que 20 gabinetes es lo más aconsejado para poner en una sola línea. Por eso dijeron, ¿cuánto es el consumo normalmente ahí de metros en el enlace? Se decidió por una encuesta de la IEEE que eran 30 metros y por esa razón quedó establecido en los 30 metros. Si yo lo uno directamente, ese canal se aconseja que sea máximo de 10 metros con cable de patchcore tipo flexible. Entonces, esto fue el planteamiento inicial que se desarrolló durante 5 años y en los 5 años ya salió en el 2018 hecha la norma. Fíjense que una norma no es que salga de la tierra y nazca, sino que es un proceso que muchas veces tarda entre 4 y 5 años para salir. Trabajo de mucha gente a nivel mundial o a nivel de cada país para hacer una norma. Entonces, aquí está lo que se presentó en ese momento. Dijeron, vamos a tomar el cable 6 aumentado, que es blindado, que este es el blindaje que trae, sobre los 4 pares. Fíjense que lo llaman FUTP, significa que tiene un foil encima de un cable UTP, sin blindaje, y tiene un foil blindándolo. Pero el otro que dijeron, este va a tener mucho más potencia de transmisión, es utilizar el 7 aumentado que tiene blindado cada uno de los pares y encima de ello tiene otro blindaje para baja frecuencia. Estos disminuyen la fricción de alta frecuencia y la malla disminuye la fricción en baja frecuencia. Entonces tomaron los dos y este quedó definido como el 8.2, este como el 8.1, dentro de la ISO que sacó su norma numerada, lo mismo que los conectores. Los conectores dijeron, bueno, ¿qué tipo de conector es el que yo puedo tener ahí? Entonces le hicieron prueba a los conectores existentes y dentro de los conectores existentes encontraron que el tipo RJ45 modificado de 8 contactos podía llegar a los 40 metros, pero a los 30 metros, perdón, ya inicialmente con cable tipo 6 aumentado para formar la categoría 8 en un estilo de RJ45. Pero si se quería tener más ancho de banda y poderle colocar hasta 40 gigas, tendría que ser un cable con pines separados. Este es el conector también tipo RJ, pero con 12 pines, de los cuales esos 12 pines los switchea 2 de arriba hacia abajo y 2 del otro lado hacia abajo y me queda parecido a este tipo de conector. El otro conector que hay es un conector que solamente tiene 8 pinos, pero esos pines van un lado, los 4 primeros van en la parte superior y los 4 siguientes van en la parte inferior. Así los separan para que la afección que tiene entre cada uno de los primeros al lado no afecte el performance entre cada par. Y el otro tipo de conector, que es uno que en el caso lo hicimos lo llama Tera, pero es un conector que inventó IBM en el año 2000 para sacar la categoría 7 básica. Ese lo inventó IBM y lo llamaron en su tiempo de IBM WSB o Mini C. Es un conector muy simple porque es un USB por este lado y otro USB por el lado de arriba. O sea, como cada USB tiene 4 pines, ahí tendría 4 arriba y 4 abajo, que me da los 8 pines necesarios para trabajar los 4 pares puestos ahí. Este conector dio muy ancho de banda de 4 GHz y se probó y se dejó puesto ahí en 2. Así quedó la norma cuando ya salió publicada. Esto lo tomé de la norma publicada, que en Perú ya está también pública, la norma ISO 11801. Esta está pública ya como norma para data center o como norma de cableado, también la vende ahí Indecopy. Y en esta se considera, en la primera versión, la versión 1, la versión 2, se estaba considerando hasta la categoría 7A, pero ya en la versión 3 se considera hasta la categoría 8.2. Fíjense que toda categoría que va siendo mayor reemplaza o pues puede soportar las aplicaciones de las anteriores. Entonces la categoría 8.2
soporta la 7A, la 7, la 6A, la 8.1 sola, y de ahí para atrás hasta la 5. La 7 aumentado hace lo mismo y la 6 aumentado lo mismo. La 6 aumentado yo les dije, recuerden, que era un derivado de la 8.1, un derivado de la 6A. Aquí está. Esta 8.1 reemplaza a la 6A, pero fíjese que no reemplaza ni a la 7 ni a la 8.2. Solo reemplaza a la 6 aumentada. Entonces, esta tablita nos indica muy bien los conectores que se eligieron para esas categorías. Y aquí nos indican las diferencias entre qué es cada una de ellas. La categoría 5, que tiene capacidad de 100 MHz, la 6, 250, la 6A, 500, la 7, 600, la 7A, 1000. Ahí creció tremendo. Después salió derivado, el categoría 8.1, derivado de la 6A, de esta, pero puestas corriendo hasta 2 GHz. Y la 8.2, que es un derivado de la 7A, también corriendo a 2 GHz. ¿Cuánto me puede dar de velocidad máxima en gigabit? Este me da 40, aquellos dan 10 y este 1. Y en distancia, fíjense, 100 metros y estas dos cuando voy a correr 40 gigas, solamente me da 30. En estos 40 está incluidos los 25 gigabit. Ahora se está trabajando en, como esto ya salió hace 2 años, dentro de 2 años se va a sacar otra norma que va a hacer extender esta capacidad de la 8.2 o alguna de la que pueda, porque hasta ahora se están haciendo pruebas, a ir hasta 50 metros. Entonces evitar estos 30 metros y llegar a 50 metros. Fíjense que todavía la tecnología sigue avanzando. Además de que esto ha sido cada 2 o 3 años, la tecnología sigue avanzando y en los próximos años va a salir otra nueva. Entonces, fíjense aquí en esta, los transceivers, o sea, los conectores. ¿Dónde yo me voy a conectar con ese cable? Pues los transceivers que se han hecho son dependiendo de la aplicación. Aquí están las aplicaciones, aquí están los canales que tiene cada uno de utilización. Hay, por ejemplo, 10 base T. Este es uno nuevo que se está sacando con un solo enlace para poder trabajar 10 megas en industrial. Y él sale ahora ya un nuevo cable para reemplazar este de un solo enlace en industrial. Se aprobó ya en la pasada versión de la norma y se va a trabajar para todas las máquinas que no requieren más de 10 megas con un solo cable que ya no va a ser de categoría 3. El mínimo empieza a ser categoría 6 aumentado o 7 aumentado, pero que me va a llevar 10 MHz hasta una distancia de 1000 metros. Entonces, eso me facilita mucho la operación de las máquinas. Aquí están todas las especificaciones a 100 metros de cuánto hago. Recuerden, aquí de un asterisco que me habla de categoría 8.1 y 8.2, 30 metros máximo. Entonces, esto es lo nuevo que se está aplicando. ¿Por qué razón? Porque yo necesito transmitir alta velocidad de manera confiable y de manera económica. Porque la fibra me la puede llevar de manera confiable, pero no económica. Entonces, cuando yo tengo 1000 servidores en un centro de datos, que no es raro, allá en Perú hay varios centros de datos que tienen alrededor de 1000 servidores, entonces yo gastaría para conectarlo en 25 o 40 gigas miles de dólares, millones de dólares. Para eso se hizo este tipo de cable, porque ahora cuando ya todos los servidores ya no van a ser a 10, sino a 25, requieren una conexión económica. Y ahí es donde todo el mundo va a empezar a conectarlos con este nuevo tipo de solución, ya haciéndolo en cobre. Esto, el DSP, es el circuito que traen las tarjetas para poder utilizar 6 aumentado en 10 gigas. Tienen que tener un circuito DSP, Digital Signal Processing. Y ese procesador digital de señales consume energía, mientras que el 7 aumentado no necesita de él para pasar los 10 gigas por este cable. Por lo tanto, si él no trabaja, pues no hay consumo de energía, hay más economía y por lo tanto al final del año el ahorro va a ser grande, transmitiendo en un 7A y no transmitirlo en el 6A, a pesar de que la tecnología salió para eso. Poder hacer los 10 gigas en un cable 6 aumentado se puede hacer, pero el consumo es mayor. Por eso inventaron una nueva, que fue la 7 aumentado, para disminuir consumo y darle más confiabilidad. Entonces ya el 8.2, que
que en el caso de Simon lo hace sobre el mismo tipo de conector, que es un conector que, mire aquí la forma de esto. Esto le parece muy familiar, esta forma, es un tipo USB, doble USB. Entonces aquí se ve mejor con este. Sí, ella alcanza a ver mejor los dos contactos por encima de 4 pines y por debajo tiene otros 4. Entonces ese es el tipo de conector que va puesto sobre estos jacks que me van a llevar hasta 40 gigas de manera bien confiable. Ese es el tipo de conector Tera que Simon le apuesta más a ese lado porque ese invento que hizo IBM en su momento y después modificado en su forma por Simon, le dio mucha potencia a la transmisión de datos que nadie esperaba que se pudiera subir hasta 10 gigas o 40 gigas. En su momento cuando se inventó solamente fue para mejorar la transmisión de 1 giga, pero ahora nos está dando la posibilidad de 40 gigabits. Este es el tipo de cable. Es un cable muy normal, que eso lo desarrollaron en la ISO hace también el año 98 como categoría 7 y después salió aumentado un poco más de potencia y en él puede trabajar a los 2000 MHz y ahora por esa razón la TIA dice que debe armonizar con la ISO para poder aprovechar las ventajas de estos cables. En Estados Unidos se utiliza la ISO cuando, como participó Estados Unidos con la TIA, yo estuve en el grupo en donde se participó para aprobar la categoría 7 aumentado, estuvo el comité de la TIA presente en la ISO para sacar la categoría 7 aumentado. Y por esa razón se utiliza también en muchas aplicaciones de Estados Unidos, sobre todo hospitales, sitios de alta confiabilidad, la NASA, el Pentágono, todos ellos utilizan cable de este tipo para muy alta confiabilidad. ¿Por qué los 30 metros los limitaron? Dicen, esos 30 metros en realidad se limitaron porque usualmente la recomendación de una fila de gabinetes va máximo 20. Cuando yo la tengo pegada hacia una pared, lo máximo es 10 gabinetes, ¿sí? 10 gabinetes. Pero el estándar, usualmente, fíjense, son 20 metros que utilizo aquí. 3 para abajo y 1,5 aquí, serían 24 metros, medio aquí, medio en el otro lado. Entonces voy a tener casi 25 metros. Por tanto, podría cubrir yo la conexión desde un end of row, como se llama, fin de línea, hasta el último servidor con los 30 metros. Y por eso la EEE exigió llegar a los 30 metros para poder cubrir estas dos topologías. End of row es saliendo del fin de línea hasta la punta. Middle of row es que yo puedo tener aquí los switches y salgo hasta las puntas de cada lado. Esto sí necesita una distancia corta. Fíjense que por esa razón se hizo los 30 metros, pero ¿cómo se dio? Principalmente con estas diferencias. Mire el performance de cada uno. Cada uno de ustedes recordará que cuando yo tengo 3 decibeles de señal y los pierdo, porque decibel, medida negativa, si yo los pierdo, estoy perdiendo la mitad de la señal. Lo mismo hago que si los tengo hacia arriba. Entonces hacia arriba la diferencia es grandísima. Mire aquí, cuando la hizo, sacó la clase 2, mire la diferencia que tenía respecto a la clase 1, de 6 a 8, o sea, 2 decibeles de diferencia. Pero aquí el ruido, que es el principal parámetro que debe medir cuando hay transmisión de señal, iba de 7 a 37, o sea, casi 30 decibeles de diferencia, o sea, casi 10 veces más potente un clase 2 que un clase 1. O sea, la TIA, recuerden, es exactamente igual, muy similar a la clase 1. La TIA trabajó solamente hasta la categoría 8 nomás. La ISO sacó clase 1 y clase 2, o sea, 8.1 y 8.2. O sea, es una mezcla rara, pero por lo que se hicieron trabajos diferentes, pero después la armonización con ISO se nota en todo el mundo porque ya se publicó estos dos tipos de señales. Entonces, fíjense, 3 decibel equivale a 50% de la señal. La diferencia que tiene
el 8.1 frente al 8.2 son bastante en varios parámetros. Por lo tanto, por esa razón, Simon le apuesta más también a que las soluciones, el usuario final, las haga en 8.2 para que en un futuro tenga más posibilidad de alargar todos esos cables a 50 metros sin ningún problema. ¿Sí? Esto fue lo final que quedó ya en las normas cuando se publicaron, que la primera ya la vimos allá en blanco y negro, pero así fue como quedó publicada categoría 8 y 8.1 y 8.2 y van hacia arriba. Y aquí en la TIA categoría 8 viene la 6A, 6, ahí no está la 7 aumentado, que esa se trabajó y se desarrolló con la ISO, con participación de TIA. ¿Sí? TIA era el representante de Estados Unidos ante la ISO para desarrollar esa categoría. Bueno, entonces espero que eso vaya entendiéndose bien, porque aquí viene lo nuevo que yo hablo, nuevo en realidad porque se está haciendo un gran movimiento de toda la tecnología que estamos utilizando en los edificios para que todo se trate como edificio inteligente, incluyendo los centros de datos. Entonces, lo que teníamos como, recuerde, todo el mundo ha hablado de Power over Ethernet. Todos hablan de que le llevo corriente al access point de Wi-Fi o le llevo corriente a la cámara por los mismos cables de datos. A eso le llamaron Power over Ethernet porque llevo la potencia sobre la misma señal de Ethernet que me está llevando por el cable. Entonces, como no teníamos sino dos, que eran estos, aquí están, se llama la AF. Teníamos la AF y él daba tipo 1 hasta 15 vatios, tipo 2 hasta 30 vatios. ¿Sí? Pero ahora se sumaron dos más, una hasta 60 vatios que se basó en la tecnología que desarrolló en su momento Cisco, y esa tecnología la llamó Universal Power over Ethernet, la llamó Cisco, pero después, y la IEEE dijo, eso está interesante la tecnología, por tanto vamos a legalizarla aquí bajo una norma, pero a la vez, como hay una tecnología que se llama Power over HD base T, o sea, el HDMI tiende a desaparecer, o ya está desapareciendo porque ya todo va a ser por IP. Entonces, cuando el HDMI lo hicieron, también le dieron la posibilidad de llevar 100 vatios, lo cual indujo a la IEEE a decir también tenemos que llevar para reemplazar el HDMI por HD base T, vamos a tener que llevar a 90 vatios y con una variación del 10%, por eso la llaman hasta 100 vatios la potencia. La realidad es que es 90, como dijo la IEEE, la gente le pone más o menos un 10%. Aquí eso le llamaron tipo 3 y tipo 4 la ampliación nueva. ¿Hasta dónde le dieron? La tipo 3 a 60 vatios, el tipo 4 hasta 90 vatios. Entonces, esto fue muy interesante porque cuando quedaron estas establecidas, todavía los elementos que yo manejo en Power over Ethernet, por ejemplo, yo quiero prender una lámpara de LED de tamaño pequeño. ¿Cuántos vatios consume normalmente? Usualmente voy a tener 5 vatios o 4 vatios o 6 vatios en una lámpara muy pequeña. En una lámpara mediana, 12 vatios o 15 vatios o 23 vatios. Entonces se dieron cuenta que necesitaban algo que no fuera tan fijo, o sea, que me dijera 4 o 15 o 30 y se le dio el nombre de clase. Aquí está la nueva modalidad que viene, eso salió después de que la AT la lanzaron al mercado, dijeron, vamos a darle la posibilidad de tener un protocolo que identifique cuánto es la necesidad de un elemento que yo conecte para ponerle potencia sobre el cable de Ethernet. Entonces, la primera conexión cuando yo hago, pongamos una lámpara de iluminación que la voy a poner allá al switch que tiene Power over Ethernet. Entonces, la primera pregunta que le hace el switch para mandarle voltaje es, señora lámpara, ¿cuánto necesita usted de voltaje
para encender. Ella le manda un mensaje que le dice, yo necesito 6 vatios. Por lo tanto, si él necesita 6 vatios, esta salida del switch se setea aquí en la clase número 2, que es 7 vatios. Y aprovecha bastante porque si él se pusiera como antes se utilizaba, que era solamente 15 vatios, él le asigna 15 vatios a ese puerto, pero solamente utiliza 6 o 5. Entonces, si yo le asigné 4 puertos de esos con potencia de 15 vatios, voy a tener 60 y posiblemente ya me consumí todo lo que tenía disponible. Mientras que si el equipo consume 4 y él le asigna 4, consume 7, le asigna 7, yo voy a optimizar al máximo esas clases. Y esto, fíjense lo más nuevo, yo quiero que esta tabla sea muy conocida por todos porque eso va a servir para el cálculo de todo lo que es consumo de Power over Ethernet. Hoy en día, lo que es Power over Ethernet, que lo llaman ahora, o le dieron otro término que se llama Remote Powering, o sea, potencia remota, va a ser algo muy necesario para todos los ingenieros que están calculando la iluminación o, por ejemplo, alimentación de muchos elementos, porque no solamente se está utilizando la iluminación, ahora los sensores de incendio, los proyectores, los motores de las cortinas, las cámaras, los access point, todo se va a alimentar por cable de cableado estructurado, porque lo puedo controlar todo desde la IP. Entonces yo entro con mi teléfono, miro la dirección del salón y desde ahí puedo poner los controles del aire acondicionado, las cortinas del proyector, de todo, como un edificio inteligente real. Y eso es lo que se está haciendo ahora porque sale más económico en costo inicial y aparte de eso, en el consumo es mucho más barato. Mucho más barato tener todo en LED iluminado que tenerlo en incandescente o en fluorescente. Son casi 10 veces menos de consumo de potencia. Una lámpara LED que está utilizando 100 vatios de potencia y me produce 800 lumens, hoy en día con 6 vatios tengo los mismos 800 lumens. Entonces, y el consumo era de 100 a 6, es una diferencia grandísima. ¿Sí? Por lo tanto, estas clases que surgieron de los tipos, mire, aquí siguen los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El 1 y el 2, el 1 15.4, el 2 hasta 30 eran los que existían solamente. Pero ahora ya salió de la AF, mire que este es AF, la siguiente el 2.3 AT y la siguiente es BT. ¿Sí? Ahí tenemos los otros dos niveles. Y esta tablita va a servir muchísimo para llegar a reemplazar cosas como por ejemplo esta, que es Power over HD base T. Hoy en día ya se lleva un cable que me va a llevar video completo, audio, internet, potencia y comandos de control. O sea, 5, en vez de ser triple play, va a ser 5 play. ¿Por qué? Me va a llevar completamente todo. Entonces, yo ya no voy a necesitar para el televisor que me lleguen 4 cables, uno de antena, uno de potencia, un solo cable y me va a llevar todo desde el decodificador. Y ese decodificador lo alimentan desde el proveedor de televisión y ahí mismo va la potencia para 5 o 6 televisores que yo tenga conectados ahí. Ya no necesito más sino un solo cable. Ojalá sea de la máxima potencia que yo pueda. Normalmente yo, por ejemplo, en mi casa puse categoría 7 aumentado y en toda parte tengo para la posibilidad cuando llegue esto lo alimento directo. Por ahora estoy utilizando datos y cuando ya llegue televisión EIP, normalmente lo voy a trabajar por el mismo cable. Entonces, eso, la Energy Star tiene el objetivo de que todo televisor hasta 120 pulgadas de diagonal consuma máximo 85 vatios. Por lo tanto, lo puedo alimentar con los 90 vatios del tipo 4. ¿Sí? Para iluminación. La iluminación es una de las soluciones de mayor crecimiento en la industria en este momento. Se recomienda mínimo 6A para arriba, ya no menos de 6A, ¿sí? Porque cuando yo tengo 6A voy a poder tener
disipación en su blindaje, porque ya es blindado, y esa disipación en el blindaje me va a dar mejor capacidad de llevar un manojo grande de cables. Cuando yo tengo un categoría 6 en UTP y pongo 40 cables, se me están calentando ya porque no tiene cómo disiparlos. Un cable con un blindaje de foil de aluminio me disipa la temperatura y por lo tanto puede soportar 60 o 100 cables en un manojo para poderlos llevar con alta potencia, más de 30 vatios. Entonces, son aplicaciones seguras de bajo voltaje, no tiene ya riesgo de cortocircuito, ya no necesito meterle 220 voltios a una lámpara que todas las lámparas LED funcionan con 48, 24, 12 voltios. ¿Por qué tengo que ponerle 220 voltios a una lámpara? Entonces tengo que desperdicio en bajar los 220 al DC que tengo ahí. Un sensor de incendio, ¿por qué tiene que ir por un cable separado, por un tubo separado, por una ruta separada o el audio también? Todo debería ir por la misma ruta, con el mismo tipo de cable puesto a su sistema independiente. Eso es lo que van a dar el Power over Ethernet nuevo. Entonces da capacidad de ubicación de diferentes sensores, todo. Cada una de estas lámparas tiene su sensor y se prende automáticamente y yo la puedo dirigir con mi carnet de entrada, él me dirige la ruta hacia donde voy. Si hay una emergencia, me cambia de color las lámparas y me enseña la ruta de salida para una emergencia. Soporta soluciones de Li-Fi también, las lámparas estas, unas que son más costosas desde luego, pero tienen transmisión de datos por la luz. Esta luz, que yo normalmente la tengo encendida y parece que no estuviera haciendo nada, yo puedo mandar una portadora y sobre él puedo mandar hasta 10 megabits para transmisión y empezar a hablarse con el celular. Por lo tanto, yo voy a tener capacidades totales dentro de una lámpara inteligente que está mirando cuánto se demoró una persona aquí, qué tiempo, cómo está de lleno el salón, cuál es la máxima capacidad de ese salón, si ya se está venciendo, da las alarmas, o sea, las lámparas se volvieron también inteligentes. Ahora, la tecnología LED también soporta varios colores, entonces ya puedo dar primero que todo alarmas o puedo por estética, si por ejemplo mi iluminación de un banco determinado, todos mis logos son rojos, yo le puedo poner rojo por donde quiera, azul, verde, lo que sea. Y esto lo hacen las nuevas lámparas inteligentes. Hay dos formas de hacerlo. Una es Power over Ethernet, que es mandar el Ethernet hasta la propia lámpara, pero otras es que solamente mandan la potencia hasta la lámpara de 48 voltios. 48 que es lo normal de salida de Power over Ethernet. Pero esos drivers, que yo la manejo con puro driver, van manejados con el switch y ese switch pues entra IP y con la IP yo puedo manejar desde el punto del potencia, puedo manejar apagar y prender y disminuir la intensidad de la luz. Ya no es inteligente, ya no es con Ethernet en la propia lámpara, pero me da la encendido, apagado y regulación de potencia. Miren, si yo tengo aquí puertos de 30 vatios, puedo llevar 3 lamparitas pequeñas de estas de 10 vatios, o puedo llevar una lámpara de 30 vatios, o puedo poner en paralelo aquí varias de 10 vatios, también me da los 30, como yo quiera conectarlas. Aquí está la forma de una iluminación. Este es un proveedor que está haciendo ya esa parte y se han montado muchos proyectos ya con esta parte de Power over Ethernet. Entonces tienen también las mismas lámparas, control centralizado, sensores de ocupación, sensores de humo, de humedad, aprovechamiento de la luz del día. Ve cuánta luz hay en la ventana y por lo tanto, si yo necesito 500 luxes en mi escritorio y por la ventana me están entrando 300, pues esta lámpara es inteligente y mira esa diferencia y dice, yo me enciendo a 200 nomás. Pero si ya se fue toda la iluminación de la ventana, pues él va a decir, yo le suministro los 500 lúmenes y se prende al máximo nivel. Por lo tanto, la economía es grandísima en ese tipo de sistemas. ¿Cómo queda una instalación normalmente con Power over Ethernet? Pues yo voy del gabinete principal con todos los cables a una caja de distribución de zona, en donde yo pongo, mira, el proyector, el Wi-Fi. Recuerde que los Wi-Fi ahora modernos, porque ya se llegó Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que me van a transmitir
más de 5 gigabits por segundo, necesitan 2 cables y por lo tanto, todo esto dicen ojalá blindados para protegerlo de transmisiones y todo, de errores de transmisión. Entonces necesito el Wi-Fi, el proyector, voz, datos, la lámpara. Cuando veía uno una lámpara Pantil Zoom conectada, era difícil, hoy ya la puede poner. La lámpara LED, cuando veía yo una lámpara conectada al cable estructurado o los sensores de aire acondicionado, todo se conecta a la misma red. Fíjense que aquí tengo todo lo que utilizo en una oficina. Entonces, ¿para qué necesito más corriente alterna de 220 si yo puedo tener esto? Entonces, desde luego hay que ponerla para la cafetera, para el motor del aire acondicionado, pero ya se limita bastante y me economizo energía y aparte de eso la manejo desde mi teléfono IP. Desde aquí yo puedo manejar la iluminación, puedo manejar el proyector, todo desde el teléfono IP. Eso es lo que se está viendo ahorita en los nuevos proyectos que estamos montando. Ahora estamos haciendo uno en Argentina grande que tiene todo esto montado en hospitales y tiene un hospital, hotel, centro comercial, universidad, todo dentro de un mismo conjunto se está haciendo todo con esta tecnología. Entonces ahí está la diferencia de los cables para que ustedes recuerden que el UTP, o sea que no tiene ni blindaje en los pares ni blindaje arriba, por eso se llama UTP, es un cable que normalmente ya no se hay más desarrollo sobre él, pero el FUTP es el último que llegó hasta categoría 8 sola. Y el SFTP, que tiene 2 blindajes, mire, FUTP, un foil encima de un UTP. SFTP, una malla encima de cada par que tiene un foil de aluminio twisted pair con un foil y una malla. Es estas 3 cosas. Entonces, yo puedo tener ahí estos 3 tipos de conductores que son los que se utilizan. Pues más que todo, yo aconsejo que lo mínimo sea 6A FUTP para cualquier instalación. Y hoy todas las normas dicen eso. Ya, si alguien dice, quiero que me cumplan las normas, tiene que poner por lo menos 6A, porque ya ninguna norma permite menos de 6A. Inclusive las de home cabling, las de cableado para la casa, ya exigen que sea 6A. Este año salió la de cableado para las casas. Otra cosa importante de tenerla en cuenta también es, como yo voy a manejar bastante potencia, los conectores deben ser capaces de soportar que yo desconecte el conector en presencia de potencia porque va a ir un arco que se genera al separar el contacto en el punto más débil. Y entonces ese arco no me debe afectar el área de contacto donde yo tengo los datos. Entonces, por esa razón, Simon también le hace una especial construcción que no todo el mundo la tiene, pero que sí salió referida como una prueba de la IEC, que es la 512.99, en donde me dicen yo tengo que probar que en donde se produce el arco no sea en el área donde se transmiten los datos, para que no se afecte de esta manera como está aquí a la izquierda. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque si esto se vuelve así, no va a haber buen contacto con el tiempo. Si el arco se genera en una parte donde yo no hago contacto ni en la entrada, ni en el conector jack, ni en el plug, vea el área de contacto es esta que está recubierta de oro, y llega aquí a esta área, mire que en ninguna de estas, el arco se produjo aquí y se produjo aquí. Ninguna de estas entra en contacto cuando está pasando datos. Eso es bien importante. Pocos lo tienen ahora, pero ya todo el mundo debe ir hacia allá. Otra cosa es que si yo tengo elevación de temperatura en mi sitio donde tengo el cableado, por ejemplo, el cuarto de cableado y estoy en una ciudad de alta temperatura que normalmente en el día hace 30 a 35 grados, entonces puedo llegar a tener temperaturas de 60 grados. Si estoy trabajando con un cable UTP, yo debo de ratearlo para poder trabajar con el mismo performance, 18 metros. Si trabajo con FUTP estándar, lo de rateo, 7 metros. El FUTP optimizado, porque hay un tipo que le dicen estándar, tiene cierta capacidad, más barato, y el otro optimizado, un poco más caro, pero soporta más potencia, solamente lo de rateo 3 metros. Pero si tengo 7 aumentado, él no necesita ratearlo nada, 0 metros. Y puede soportar hasta 70 grados, porque tiene 2 disipadores de temperatura. Vieron que tiene el foil en cada par y la malla en todos los 4 pares.
Entonces, eso ya se creó de tal manera que empezaron a mirar la cantidad de cables que me podían mantener una temperatura que no cambie más de 10 grados en el momento en que yo le ponga carga. Entonces dijeron, la temperatura va a ser básicamente, aquí tenemos la categoría 5E, cuando yo tengo 22 cables en un manojo, bundle es un manojo, 22 cables ya puede tener los 10 grados. 6A, 44 cables. 6A FUTP, 63 cables. Y 7A, 100 cables en un manojo. ¿Sí? Entonces, eso poniendo la corriente normal que es. Pero también hay tablas que sacó, por ejemplo, estas de Simon, pero la sacó el código NEC de Estados Unidos, que es la NFPA 70, y es el mismo código que han utilizado en muchas partes para hacer sus códigos eléctricos, en los que me dice qué categoría, qué potencia voy a tener aquí a la izquierda, 90, 15, 30, 60, y cuántos cables son los que se aconseja poner por ahí. Primero que todo, es bien importante que aquí están poniendo la máxima potencia que yo puedo tener sumada en los 4 cables. No es por par, pero cuando yo pongo lo máximo, la suma de todas estas debe dar máximo, por ejemplo, cuando hay HE base T, 1000 miliamperios, o sea, 1 amperio de circulación por ahí. Y por ahí voy a poder tener 100 vatios, ¿sí? 90, 960 miliamperios o 350 miliamperios o 600 miliamperios máximo sumado. Entonces aquí voy a tener el número de cables máximos que puedo tener, 48, 60, 72, 96, 192 o 348. Entonces, esos son, ya salió en tabla para que todo el mundo sepa cuántos cables de manojo voy a llevar para una alimentación de un edificio que tengo 1000 lámparas. Puede tener 1000 lámparas tranquilamente. Y voy a conectar si cada una consume 20 vatios, entonces pongo 3 en cada enlace, en cada canal de esos, y las pongo en paralelo. Entonces pongo un cable de cableado estructurado para 3 lámparas, y si tengo 1000 lámparas, pues serán 300 puntos de cableado estructurado, que me van a servir también, o si quiero para datos, o si quiero para proyector, o si quiero para voz, lo que sea, me va a servir para todo. Entonces, eso es lo que se busca, que un canal no sea exclusivo para voz y datos. El cableado estructurado ya no se llama cableado de voz y datos, se llama un cableado para bajo voltaje. O sea, todo lo que tenga menos de 60 voltios y yo pueda circular por ahí hasta menos de 100 vatios, es un cable capaz de llevar alimentación de Power over Ethernet. Entonces la aplicación puede ser cualquiera. Ya no necesito solamente voz y datos, sino que quiere alguien poner, ahora por ejemplo estuve mirando las puertas. Estamos haciendo un proyecto en una telefónica de celular en donde la puerta, la cámara, el magneto, el sensor de incendio, el control de acceso, todo va por cableado estructurado. Entonces me dice, ¿y dónde lo pone? Si pone en categoría 7A, yo tengo la capacidad de por cada par sacar un cablecito de un par y llevarlo al magneto, y por ahí soporta 900 miliamperios, pero esos no consumen sino 200, o sea, estoy sobrado, tranquilamente trabajo con él. Entonces, para eso sirve el categoría 7 aumentado, que puede compartir los pares para utilizar 1 o 2 o 3 o 4 pares para 10 gigas o para 40 gigas. Entonces, ya se me llega el tiempo. Yo creo que hasta ahí quedan pues con por lo menos el conocimiento básico de lo nuevo que está saliendo y se está implementando, y que cualquier cosa, todo esto ya existe. De hecho, por ejemplo, Nexus allá ya importa todos estos elementos allá para Perú, y ya están disponibles y ya se están haciendo proyectos de esta manera. O sea que no es algo que uno vea para futuro. En el futuro ahora no, eso ya está en el presente. Entonces, no nos queda más sino ahora, pues, si hay alguna pregunta y que se pueda resolver de una vez, o pues ya llegamos a tiempo.
Muchas gracias, ingeniero. Sí, vamos a darle tiempo a nuestros seguidores del Facebook y de la plataforma Zoom. Les volvemos a decir que pueden dejar sus consultas por el chat y vamos a hacer réplica de ellos. Mientras que esperamos su pregunta, ya contamos con dos consultas del ingeniero Rodrigo Durá. Las consultas son las siguientes. ¿Qué pines se usan para energizar un dispositivo que usa PoE? Y la otra consulta ¿es muy cara la transacción a CAT8E en cableado estructurados en empresas? Bueno, las dos preguntas interesantes cada una en su área. La primera es ¿qué pines se usan? Recuerden que hay un estándar de la IEEE que es el 802.3 AF, que fue el primero, en el cual se utilizaban solamente dos pares y los otros dos, que era el 1, 2, 7 y 8, y los otros dos pares no se utilizaban, pero con la llegada del 30 vatios se utilizaban los cuatro pares. Significa que por donde yo llevo la señal también estoy utilizando la potencia. Entonces, no hay que separar ahora ya que por este par hago potencia, por este señal, no. La señal va al tiempo en donde va la potencia. Como si yo levanto mi teléfono que es de 48 voltios y por ahí hablo en un análogo, ahí tengo 48 voltios y a la vez tengo la señal de voz. Entonces, recuerden, todos los de 30 en adelante, los 30, 60 y 90 vatios llevan cuatro pares, 15 y 30 llevan solamente dos pares. Entonces, y la categoría 8 y casi todas las categorías yo sumo cuando se hace el proyecto en general. No es el precio del cable o el precio del conector, sino el proyecto general que incluye mano de obra, infraestructura y elementos de cableado, sube más o menos el 20% de categoría a categoría. Pero eso para mí significa que es muy barato, porque en realidad si yo varío de 6 a 6 aumentado y me sube el 20% y me da 10 veces más solo por el 20%, pues es muy barato lo que yo estoy logrando. Entonces es bien importante entender que los costos adicionales que van a infraestructura es una inversión que se hace, que me va a durar 10 años o 15 años y por lo tanto el porcentaje adicional que yo gasto es muy bajo comparado con el performance que me produce. Ok, Bueno, ¿alguna otra pregunta? sí, otra consulta nos hacen, dice, el Internet de las cosas, LOE, donde todo es inalámbrico, mayormente es una amenaza para la tendencia del PoE, para el control de la infraestructura. Sí, son dos cosas diferentes y aplicaciones diferentes. Siempre ha existido y en el año, yo recuerdo año 93, decía mi jefe, mire, hay que estudiar 100 megas porque 10 megas no va a dar más de 3 años. Resulta que hoy ya estamos en 40.000 millones de pulsos en un segundo por un cable de cobre. O sea, la tecnología siempre va a variar y siempre van a haber más necesidades. Hoy en día, por ejemplo, todos los access point piden que se ponga dos cables mínimo de 10 gigas para poder soportar en este momento la tecnología. Entonces, hay muchas cosas que se manejarán por Wi-Fi, muchísimas cosas, pero recuerden, todo equipo y toda señal siempre busca un cable. Así sea el celular, siempre va una antena y la antena baja por un cable y ese cable baja por un cable de fibra y se va hasta el data center y en el data center hay todos los cables que me unen todo el mundo en fibra óptica o en cable de cobre para los servidores o para los equipos que quiero bajar el precio a menos de 100 metros. Si yo tengo menos de 100 metros, puedo poner cobre hasta 10 gigas y si tengo más de 100 metros, debo poner fibra. Entonces los dos van a tener siempre un consumo superior. La tecnología va a seguir variando, la tecnología la van a seguir aumentando. Hoy estamos en 400 gigas, ya para el próximo año se habla de 800 gigas y 1600. Entonces, siempre va a haber una necesidad nueva para los usuarios. Ok, tenemos otra consulta. Nos dice, en CIEMON, ¿cuál sería el procedimiento de certificación en esta categoría 8? Sí, cada fabricante, desde luego, como esto es de estándares, yo participo mucho en los estándares, por eso normalmente casi que no hablo de marcas ni nada, pero todas las marcas y como Simon también
tienen sus cursos de certificación que en cada país los coordina. Por ejemplo, ahí en el caso de Perú, Nexus hace la coordinación de estos cursos y los están dando normalmente cada 2 por año. Y se enseña acá todas estas tecnologías basadas en las normas, porque lo importante es que si uno aprende de las normas, ya no importa la marca y lo hace todo. Desde luego, las marcas como nosotros, pues estamos tendiendo a que todo se haga bajo las normas y con la alta calidad que exigen las normas. Ok, ingeniero, muchas gracias. A Ya ustedes por su tiempo. finalizando la ronda, no sin antes darle pase a nuestro decano del Consejo Departamental, ingeniero Francisco Ramos, para las palabras de agradecimiento y cierre por este curso que ha tenido buena participación, no solamente en nuestra plataforma de Zoom, sino también en Facebook, quienes están mirando y a quienes también les indico de que esta sesión va a quedar grabada y que van a poder volver a verla en nuestro Facebook. Ingeniero Francisco Ramos, le damos el pase correspondiente. Gracias, buenas noches. Distinguido ingeniero Nelson Farfán, ingeniero Atilio Flores, vicepresidente de Capítulos Electrónicos, el representante del señor Rolando Lozada, señorita Diana Sánchez, gerente de Negocios Regional del Sur, estimados colegas de la Orden, público presente en esta plataforma virtual, tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta plataforma virtual de Consejo Departamental de Tacna del Colegio de Ingenieros de Perú, donde se está desarrollando los cursos de capacitación para nuestros agremiados y público en general. Para lo cual, esta gestión hemos diseñado en estas épocas de pandemia un plan de capacitación online de acuerdo con los nuevos tiempos, involucrando dictado de cursos de especialización, actualización, capacitación virtual, contando con expositores certificados con gran experiencia en diversas especialidades, siendo el Instituto de Estudio Profesional de Ingeniería YEPI y conjuntamente con los capítulos del Consejo Departamental de Tacna, que son responsables de la organización de estos eventos virtuales. Finalmente, quiero agradecer a nombre del Consejo Departamental de Tacna, del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Nelson Farfán, ya que esta noche ha compartido su experiencia y sus investigaciones, ¿no?, que tiene como ingeniero, sobre la actualización tecnológica categoría 8.2 y Power over Ethernet y EEE 802.3 BTI. Ingeniero, muy agradecido por tu experiencia, por lo que ha compartido con los ingenieros, porque nuestros agremiados necesitan la actualización, ya que la tecnología está en constantes modificaciones. Y también quiero agradecer a la participación de todos los miembros de la Orden y el público general por estar siempre presentes en esta plataforma virtual. El Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Tacna, vamos a continuar capacitando en distintas especialidades, ya que el Colegio de Ingenieros cuenta con 9 especialidades, 9 capítulos y 18 especialidades. Vamos a trabajar constantes, se vienen cursos ya de instituciones como diplomados, y solamente hay que estar siempre conectados en nuestra plataforma, lo que es el Facebook y nuestra página web, y de igual manera que tenemos nuestro WhatsApp. Gracias, ingeniero Nelson Farfán, por su tiempo, por su experiencia compartido, y gracias a todos. A ustedes, hasta la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta nueva sesión, esta transmisión en vivo que se ha llevado a través de nuestro Facebook y nuestra plataforma Zoom. No sin antes también agradecer a Nexus, quien nos ha apoyado con lo que es la coordinación de los ponentes que hemos estado desarrollando con este capítulo. Les vuelvo a indicar de que este video van a poder encontrarlo en nuestro Facebook sede Tacna para que puedan volver a verlo. Muy agradecida por la participación del ingeniero Nelson Farfán, por la participación del ingeniero Atilio Flores, quien es vicepresidente del capítulo de electrónicos de nuestro Consejo Departamental de Tacna, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos seguir en contacto con ustedes para los próximos cursos que desarrollaremos. Muy buenas noches.